Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos en el nombre del Señor, acercándonos al trono de la gracia para meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando la Biblia y vamos a ver Marcos capítulo 6 y vamos a ver los versículos del 30 al 44. Marcos capítulo 6 versículos del 30 al 44. Y hoy vamos a estudiar algo muy bonito que es acerca del corazón generoso de Dios. El corazón generoso de Dios. Dice la Biblia: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bueno, acá hay algo muy importante que debemos recordar, es que Dios quiere que tú y yo descansemos. Ya, recuerda, Dios creó el descanso no es algo inventado por el hombre, Dios creó el descanso y en su corazón generoso Él quiere que tú y yo descansemos. Usted que nos está viendo en esta mañana, yo le pregunto, ¿usted realmente está descansando? ¿O es una persona que para estresada, nunca puede estar tranquilo, no tranquila, para así como el corazón de Marta, ¿no? Angustiada, afanada, afanado con el trabajo, con los quehaceres? ¿Cómo es su vida? Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo se describiría usted una persona que realmente ha aprendido a descansar y obviamente descansar en Dios? Porque noten que es Jesús quien le dice a sus apóstoles: hey, vamos a descansar, a relajarnos un poco, porque él había visto cómo había sido el trajín. Dios no era ajeno a eso. Y aún los siervos de Dios, aún los quienes servimos al Señor, también necesitamos descanso de todos los quehaceres. Y descansar es parar, dejar de hacer una cosa para hacer otra, en la cual uno se desconecta de lo primero, se desconecta de los quehaceres. ¿Para qué? Para poder renovarse, para poder restaurarse, para poder tomar fuerza, recargarse, o bien, tomar las baterías, llenar las baterías, ¿verdad? Qué importante. Y Dios sabe eso, es un principio, y Dios por eso quiere que todos nosotros aprendamos a descansar, obviamente físicamente, para que el cuerpo se regenere, y también descansar en Él para que espiritualmente también uno se regenere. Si uno no puede estar las 24/7 ahí, si usted es una persona, escúcheme, si usted es una persona que no duerme bien, una persona que no ha aprendido a dejar sus labores, entonces se está haciendo daño al cuerpo, ¿ya? Y eso a la larga puede cobrar la factura. Así que, mis amados, todos nosotros muchas veces nos hemos visto tentados a la amanecida, ¿no? Los que son estudiantes se amanecen estudiando, ojo, pero se amanecen estudiando porque no estudiaron el tiempo que tenían que haberlo hecho, y entonces a última hora, y por eso se amanecen. O a veces también dejamos el trabajo a última hora y por eso entonces se nos junta y por eso uno termina amaneciéndose, ¿verdad? Y eso no está bien, y creo que todos en un momento lo hemos hecho y el cuerpo necesita descansar, ¿verdad? Cuando no descansamos, el cuerpo luego cobra la factura y uno se lastima, se siente mal, se enferma. Y hoy en día realmente es cuando más tenemos que tener salud. Pero también eh, es importante aprender a descansar en Dios. Y Jesús sabía muy bien esto y por eso le decía a sus discípulos: vámonos, descansad un poco, miren, no hemos ni comido. Y por eso se van solitos en una barca, dice, a un lugar desierto. Todos necesitamos en algún momento parar. Y usted que nos está viendo, si usted realmente está en un trajín muy grande, usted está en un trabajo muy exigente, de todas maneras, dése aunque sea un día a la semana para descansar, para parar, para dejar de hacer lo que hace, renovarse, restaurarse. Pase un tiempo con la familia, pase un tiempo con los amigos, ¿no? En casa, qué sé yo, cambiando los quehaceres, de tal manera que se reponga, se recargue y luego nuevamente retome lo que son sus deberes. Pero qué importante es descansar. Sin embargo, dice la escritura que a pesar de que se habían ido, bueno, estaban en la barca, estaban solos, dice versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Estaba yendo en su barquita, ¿no? Por el lago, yendo tal vez a la otra ribera, qué sé yo, pero la gente había visto a Jesús y lo vieron, y antes de que ellos, dice, cruzaran al destino donde tenían que llegar, ya la gente se había acumulado al otro lado, ya la gente estaba aglomerada esperando que viniera Jesús. Y dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles
muchas, muchas cosas. Mire, Jesús y los apóstoles podrían haber dicho, ay, no, 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 ya hemos tenido suficiente hoy, no hemos comido, no hemos dormido, ya que se esperen, que se aguanten. Creo que humanamente eso hubiera sido, sí, es muy probable que eso humanamente hubiese pasado. Pero qué interesante porque así como Dios quiere que uno descanse, Dios también quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú aprendas de Él. Dios quiere que tú seas ministrado por Él. Y es ahí donde Jesús, viendo que los discípulos estaban cansados, Él va a asumir esta parte y dice, ¿por qué? Porque vio la multitud y nuevamente Él pudo haber dicho, no, yo estoy cansado, necesitamos un descanso. Sin embargo, dejó que sus discípulos reposaran y Él dice, va a asumir y dice, eh, comenzó a enseñarles muchas cosas. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, que cuando Dios nos ve a nosotros en esa necesidad de descansar en Él y de que muchas veces ya no podemos, Él toma el lugar de nosotros para suplir lo que falta. Cuando estamos en el ministerio muchas veces uno se carga porque no ve resultados, pero luego Dios nos hace acordar y nos dice, oye, la obra es mía, la obra yo la hago, el que convence es el Espíritu Santo, no tú. Así que tranquilo, no te afanes, no te cargues, porque soy yo, dice el Señor, el que va a hacer esta obra espiritual. Tú tranquilo, muchas veces cuando queremos evangelizar a alguien, queremos que alguien ganara a alguien para Cristo, nos cargamos, nos desesperamos, ya no puedo más, estoy harto de este hombre, estoy harto de esta mujer, ya que este chico no se arrepiente, bla, bla, bla. Pero Dios te dice, tranquilo, yo soy quien va a asumir aquí, yo soy quien va a atender a la gente, yo soy quien va a obrar con poder. Tú descansa. Y mientras tú descanses, yo soy quien tiene compasión por las personas, yo soy el que va a obrar en el corazón de los demás. Y qué lindo es nuestro Dios, porque entonces Él es quien va a asumir ahora con su poder y va a hacer que la gente aprenda de Él, escuche sus enseñanzas, eh, sea ministrada por la palabra. Y Jesús tiene ese corazón tan generoso en el cual siempre quiere que su pueblo y que las personas que no le conocen le conozcan. Y eso se va a ver reflejado en que Jesús estaba enseñando. Pero, ¿qué más pasó? Dice, y luego cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos, aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen que comer, dice. Y respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿y cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. En tercer lugar, Dios quiere que creas, que creamos, me voy a incluir, Dios quiere que creamos más en Él. No solamente quiere que descansemos en Él, no solamente quiere que lo conozcamos, sino que además que creamos más en Él. Porque una cosa es saber de Dios, una cosa es escuchar un mensaje, una prédica y decir, sí, amén, gloria a Dios. Pero otra cosa es cuando tú realmente lo crees, no solamente en la palabra, sino en el Dios mismo. Hay mucha gente que hoy en día, por la situación difícil, realmente se está viendo expuesta cómo está su corazón, si realmente está o no creyendo en el Dios de la Biblia. Y muchas gentes postean cosas en sus plataformas electrónicas, plataformas, ¿no?, de internet, y describen cómo está realmente su corazón ante la situación actual, ante la coyuntura actual. Y, y muchas veces muchos de ellos han demostrado que realmente les falta o no están creyendo realmente, no están teniendo fe en nuestro Señor. Porque, ¿cuál es la característica? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que pasaba? ¿Ustedes creen que Jesús, uy, se me pasó la hora, no tenía reloj en ese tiempo? No, como no tenía reloj, uy, se me fue la hora, uy, y no me di cuenta. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía a propósito? Él se demoró a propósito, él sabía que era un lugar desierto y que no había que comer. Claro que lo sabía. Y es que justamente él propició esta situación para él glorificarse en medio de esta situación. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Pensamos que a Dios, uy, se le pasó, uy, Dios no se dio cuenta, uy, el Señor
no se dio cuenta y permitió esto y ahora, Señor, te equivocaste. Y no es así, no es así. Dios ya lo tiene todo controlado y en su voluntad Dios propicia situaciones en las que humanamente sería muy complicado o tal vez imposible hacer algo para Él glorificarse, para Él exaltarse, para Él mostrar el milagro. Yo quiero que usted entienda esto y que lo traiga a colación a nuestra coyuntura, a nuestra realidad actual. Dese cuenta que es el poder de Dios actuando aquí para que aprendamos a confiar más en Él. Aquí vemos que había mucha gente y los lugares para encontrar comida estaban muy lejos. Comida. Y el Señor les dice, denles ustedes de comer. Acá los hijos de Dios, los discípulos, estaban siendo probados en su fe. Y ellos reaccionan de una manera humana. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a comer? ¿Y cómo vamos a darles de comer? No es posible, Señor. Es imposible. Mira, solo hay esto. Solo tenemos esto. ¿Ah? Señor, y ahora solo hay 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas veces el Señor ha permitido, va a permitir en nuestra vida que estemos en un lugar desierto, donde no hay tiendas alrededor, donde las aldeas están lejos, para que Él te diga, dales de comer, y tú vas a decir, no hay. Pero Dios te dice, oye, yo soy el Señor. Y yo quiero que aprendas en primer lugar a creer en mí, te dice el Señor. Primero dándote cuenta que tú tienes limitaciones como ser humano. Estas situaciones complicadas nos muestran nuestras limitaciones. Uno entonces se da cuenta de sus limitaciones, se da cuenta que uno como humano realmente no puede muchas veces hacer nada. Uno como ser humano no puede hacer nada y te deja en una situación en la que necesitas confiar total y plenamente en Dios. Y por eso son las pruebas, por eso son las situaciones complicadas, por eso es que la situación es nacional en el país, en Lima o donde te encuentres, muchas veces son así, porque en esas situaciones realmente ahí te das cuenta que necesitas de Dios, que necesitas del poder de Dios, porque humanamente no hay nada ya más que hacer. Y es ahí donde recién muchas veces comienza la fe. Amados, usted que nos está viendo, muchos creen que fe es escuchar sermones nada más, es cumplir con un culto, es conectarse y escuchar nada más. Pero no, no es nada más eso. Es que una vez que usted ha escuchado la palabra, sea un culto, sea una reflexión, sea un devocional como este, usted al momento de enfrentarse a la vida pueda poner en práctica esa palabra que ha escuchado. Y cuando me dicen, ay, pastor, no sé qué va a ser la situación nacional, no va a ser qué va el país. Oye, ¿estás confiando en Dios o no? ¿Estás creyendo en que Dios es proveedor? ¿O estás pensando en qué estás pensando? ¿En tus limitaciones humanas? Humanamente hablando, claro, todos estaríamos vulnerables. No importa, no importa la situación. Humanamente todos somos vulnerables. Pero si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está conmigo, Él es mi proveedor. Él es mi fortaleza, Él es el que me acompaña, es el que siempre va a estar conmigo y nada me va a faltar. Por eso es importante las pruebas. Y esta fue una prueba para los discípulos. Y solo tenían 5 panes y 2 peces, no había plata, no había comida, pero Dios entonces aquí, donde no hay humanamente hablando nada, Él se va a manifestar con poder. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Ojo, aun cuando no había nada, obedecieron al Señor. Y esto es un punto clave, porque tú y yo tenemos que aprender a creer en Dios, a confiar en Dios y obedecer en Dios, aun cuando no veas. Eso es fe. Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Tú no has visto todavía, pero crees y estás seguro y estás confiado. Y no estás diciendo, ay, ay, no, ahora qué va a ser, que nosotros, que no sé qué. No, no, no estás así. Estás confiando en Dios. Ellos obedecen y ojo, cuando tú obedeces al Señor y crees en Él, ahí ves su respuesta. Entonces, dice, tomó los 5 panes y los 2 peces
Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Dios quiere suplir tus necesidades básicas. Claro que sí. Dios, en cuarto lugar, quiere suplir tus necesidades básicas, alimento, vestido. Jesús dijo en Mateo 6, ¿por qué os afanáis? ¿Qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis? No, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Por ahí alguien dirá, entonces, ¿por qué? Yo me acerqué a Dios, yo busqué a Dios y no me dio lo que quería. Ah, es que muchas veces, date cuenta, uno busca a Dios por lo segundo, por la añadidura buscas a Dios y no a Él como Dios y como Señor. Porque finalmente lo que Dios más quiere es que nosotros tengamos una comunión con Él. Es que nosotros nos relacionemos con Él, que lo conozcamos, que confiemos en Él, que lo amemos, que Él sea nuestro Señor y nuestro Dios. Mire, ¿de qué sirve que Dios, ya digamos, yo no creo en Dios, tengo una prueba, ¿no? Soy un hombre pagano, malo, tengo una prueba, ay, vengo a Dios, le lloro, me cumple eso y sigo en lo malo. Muero. ¿De qué sirve perder mi alma? Así haya ganado el mundo. ¿De qué sirvió? Dios lo que principalmente quiere es tu salvación, mi salvación, que seamos salvos, que lo conozcamos, que lo amemos, porque Él nos ama, porque el corazón de Dios es generoso. Y por eso es que lo primero es que realmente tenemos que venir a los pies del Señor. Conozco mucha gente que vive una vida lejos de Dios, viene una prueba y buscan a Dios, pero no porque realmente quieran conocerlo, sino porque quieren que Dios les arregle su problema. Y entonces dicen, yo estoy orando, estoy leyendo la Biblia todos los días y no pasa nada. Ah, ¿qué estás esperando tú? Que Dios te dé tranquilidad para luego volver a tus mismos planes antiguos, a tus mismas andanzas pecaminosas. No, así no es como funcionan las cosas. Dios quiere, en primer lugar, que nosotros le amemos de corazón. Y cuando nosotros realmente lo vamos a Él por sobre todas las cosas, entonces Él suple las necesidades básicas. Y cuando nosotros más bien quitamos nuestra mirada de Él, amado, siempre tendrás hambre, siempre tendrás sed, siempre te sentirás insatisfecho cuando quitas la mirada de Jesucristo, cuando quitas la fe en Él. Dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, dice, y los que comieron eran 5.000 hombres. Es que Dios en lo pequeño se manifiesta en grande. Recuerda, lo pequeño en Dios, Él lo hace grande. Por eso es que la fe como un granito de mostaza, Él lo hacía algo grande. Por eso es que para Jesús, el que se humilla será enaltecido. El pequeño será el mayor. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Y tú y yo tenemos que entender que en el corazón de Dios, nosotros tenemos que aprender a tener hambre y sed de Él. Y todo lo demás será añadido, será suplido y será bendecido por Él. Entonces, en el corazón generoso del Señor, Dios quiere que tú y yo descansemos. Uno, dos, Dios quiere que le conozcamos, que seamos ministrados por Él. Tres, creamos que Dios quiere que creamos más en Él, en tercer lugar, ya que tengamos más fe en Él. Y cuatro, Dios quiere en su corazón generoso cumplir y suplir nuestras necesidades básicas porque estamos poniendo nuestro corazón primeramente en Él. Tú puedes tener una casa muy grande y vivir infeliz porque no tienes a Dios. Tú puedes vivir una casa pequeña teniendo a Dios y ser el hombre más feliz del mundo. Ahora, Pablo nos enseñó que cuando estás en Cristo, sea tu casa grande o pequeña, igual vives con gozo, porque él aprendió a vivir en contentamiento. Y eso es lo importante. No importa si tú tengas bienes o no, cuando tienes a Jesucristo lo tienes todo. Él suple todo. Y entonces disfrutarás las comidas más simples, las disfrutarás con agradecimiento, con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor es finalmente quien nos hace. Y es que ese es nuestro Dios. Él tiene un corazón infinitamente generoso. Él tiene un corazón infinitamente amoroso. Y Él quiere que tú seas parte de eso, de su amor. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú realmente tengas una comunión verdadera con Él. Que no lo veas como una religión a Jesús. Que no veas a Dios como una cábala, como un amuleto, sino que realmente creas en Él de corazón. Amigo, amiga, usted que nos está viendo en esta mañana, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios?
¿Cómo estás delante de Él? ¿Realmente estás gozando de su corazón generoso? ¿Realmente amas al Señor y te estás relacionando con Él? ¿O estás pensando en otras cosas y quieres que Dios cumpla tus deseos carnales? No te equivoques. Hoy el Señor te está esperando para que tú le busques, para que tú le ames y para que tú conozcas el corazón generoso de Dios. Acompáñame en una oración, déjame orar por ti. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque vimos como tú, Señor, amas a tus hijos, a tus discípulos y tuviste compasión de un pueblo que no te conocía, que le enseñaste, le ministraste, Señor, para que ellos sean suplidos en su necesidad espiritual. Y después, por añadidura, tú, Señor, saciaste también su vida en bienes materiales. Pero lo principal, Señor, eres tú. Y nuestra oración es que tú, Padre, nos ayudes a nosotros a conocerte principalmente a ti, conocer tu corazón generoso y que te amemos a ti principalmente y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, por tu palabra y que este mensaje, que esta enseñanza podamos aplicarla cada día de nuestra vida, cada momento y en cada instante. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde en el día de hoy. Muchas bendiciones. Si usted desea entrar al grupo de oración, puede hacer clic en el link que tenemos y participar en el tiempo de oración. Nos vemos.